Supercrack Estrella presenta. Algo grande ocurrirá el 5 de septiembre 2020. ¿Qué pasará ese día? El mes de septiembre se ha convertido en una especie de mes favorito para el fin del mundo. En el año 2017 ya se anunció el fin del mundo para el 23 de septiembre de ese año, el 2017. No ocurrió nada, y desde hace 2 años se viene anunciando que ocurrirá algo el 5 de septiembre del año 2020. Lo interesante de este nuevo anuncio apocalíptico es que se realizó antes de que ocurriera en coronavirus. Vamos, que no se puede decir que se esté aprovechando de esto para anunciar que este día, el 5 de septiembre, ocurrirá algo muy importante en el mundo. En esta nueva teoría del 5 de septiembre se basa en los sueños de miles de personas, donde por lo visto se están encontrando con una especie de mundo paralelo, donde la entrada a ese mundo paralelo está en una especie de pasillo con puertas a los lados donde las paredes están pintadas de color amarillo. Hay que reconocer que esto por lo menos es más original que lo del 23 de septiembre del año 2017. Esta teoría de que algo ocurrirá ese día 5 de septiembre del 2020, coinciden con otras teorías que sitúan a este año 2020 como un año donde algo puede ocurrir. Isaac Newton, basándose en las predicciones de San Juan el Divino, calculó que el fin del mundo sobrevendría en 2020. En concreto, no sabemos nada sobre 2020, pero es una cosa útil traducir otra vez al ruso extractos de las obras de Newton, y sus búsquedas, que puede parecer medio alocadas, pueden ser interesantes. Después de todo, no solo fue físico y matemático, sino también un alquimista, y no desdeñaba las reflexiones sobre el lado místico, metafísico de la vida, comenta Smirnov. Visto lo visto, se puede llegar a la conclusión de que la lista de supuestos apocalipsis es infinita, y si se realiza un análisis retrospectivo de los datos sobre el fin del mundo, parece claro que la humanidad ya ha sobrevivido a un puñado de ellos. La supuesta caída de un asteroide con un diámetro de más de 800 metros en 2008, el Armagedón de Nostradamus en 2009 o una posible colisión con el asteroide 2005 U-55 en 2011, la diferencia está en que nunca en ninguno de esos años lo vimos todo tan jodidamente mal como en este año 2020 con el coronavirus, y eso hace que todo lo que se dijo de este año 2020 en el pasado se mire con más interés. Por ejemplo, hay otra persona que nos habla de este 5 de septiembre del año 2020, es el niño Abhigya Anand, astrólogo de 14 años nacido en la India. Un niño predijo un desastre como la serie Dark, pero le censuraron el video. Si tenemos en cuenta que la serie Dark nos habla de viajes en el tiempo, esto parece coincidir con los sueños de miles de personas que pueden ver un mundo paralelo con una entrada que es un pasillo con puertas. Mundos paralelos y viajes en el tiempo. Pero además este niño Abhigya Anand, nos habla también del 5 de septiembre. Abhigya Anand, astrólogo de 14 años nacido en la India, predijo en agosto de 2019 que en 2020 habría un desastre. ¿En qué se asemeja a la exitosa serie Dark? Nostradamus no es la única persona en el mundo que ha tenido como don predecir eventos del futuro. La particularidad que tiene el médico francés es que sus pronósticos fueron en 1555, cuando publicó el libro Las Profecías con un total de 942 cuartetas. También hay casos en la actualidad, como un niño de la India, quien en agosto de 2019 advirtió que una enfermedad mortal iba a poner en problemas al mundo entero en 2020, sí, se refería al coronavirus. Creer o reventar, dicha filmación fue borrada en manos de los responsables de YouTube. Abhigya Anand, de tan solo 14 años, es un astrólogo que se dedica a hacer vídeos en streaming, donde comenta en detalle cómo están posicionados los astros y qué repercusión tiene en la gente. Incluso ha recibido el premio Global Child Prodigy por ser uno de los 100 talentos infantiles más resaltantes del planeta. De hecho, hace poco anticipó que la cura para el COVID-19 llegará el 5 de septiembre de 2020, aquí podemos ver la fecha del 5 de septiembre otra vez. Sin embargo, Anand ha realizado una predicción que le puso los pelos de punta al mundo. El próximo brote será escandaloso, comenzará el 20 de diciembre de 2020, cuando Júpiter y Saturno estén completamente unidos. La conjunción causará muchas enfermedades, destrucción y hasta tal vez una hambruna. Vamos, que nos quedamos sin el pavo para la cena de Nochebuena. Los agricultores se les está haciendo difícil cosechar sus productos. Si la economía agricultural no se normaliza ya, va a destruir a todo el mundo. No va a quedar ningún ser humano vivo si la gente no toma medidas, agregó Anand, a través de su canal de YouTube. Esta última predicción tiene algunas similitudes con Dark, la exitosa serie de Netflix que pronosticó una catástrofe para el 2020.
Aunque claro, en dicha historia la misma se da precisamente el 27 de junio, mientras que el joven astrólogo asegura que el mismo comenzará en diciembre del presente año y se extenderá, al menos, hasta marzo de 2021, año 2020. La del calendario maya no ha sido la única predicción del fin del mundo para este año. Jeanne Dixon, una psíquica que predijo el asesinato de JFK, afirma que el día del juicio final de la Biblia será 2020, aunque sin especificar fecha exacta. El Armagedón vendrá en 2020, cuando el falso profeta, Satanás y el anticristo se levantarán y lucharán contra el hombre mismo, predice Dixon sobre los últimos días, que está inquietantemente escrita en la revelación de las Biblias. Parece ser que los ángeles caídos se rebelaron contra Satanás y se crearon dos bandos en la tierra, los que están con Satanás, y los que están con los ángeles caídos, a los que la élite satánica llama extraterrestres. Recordemos que los ángeles caídos son los que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y perdieron una guerra. Y por esta razón fueron expulsados del cielo. Pues según lo que vemos en la revista The Economist 2016, estos ángeles caídos se rebelaron contra Satanás, creando dos bandos en la tierra, los que están con Satanás y los que están con los ángeles caídos. Para entender bien estos dos bandos, tenemos que mirar la ilustración del año 2016 de Economist 2016. En la parte de abajo lado izquierdo aparece un ovni, en ese lado izquierdo están todos los que apoyan a estos ángeles caídos, y en la parte de abajo lado derecho aparece el diablo Satanás, todos los que están en ese lado derecho apoyan a Satanás. En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos. Los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad, de los primeros ángeles que Dios creó pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C. Y la última parte, el libro de las parábolas, del siglo I a.C. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer, pero por otro encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semyatza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigorio vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Estos disponen de tecnología ovni con la que pueden viajar en el tiempo. Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, luz bella.
Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoch. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo, le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizase al resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Por lo que muestra la revista, estos ángeles caídos también se rebelaron contra Satanás, creando dos bandos en la tierra, dragones blancos contra dragones negros. ¿Son los extraterrestres ángeles caídos? ¿Objetos voladores no identificados? ¿Seres de otros planetas? ¿Son solo producto de Hollywood y de la imaginación hiperactiva de la gente? ¿Quién o qué son los Nefilim en el libro de Génesis? ¿Los extraterrestres son reales? ¿Qué significa la frase como era en los días de Noé? El libro del Génesis nos dice que ángeles caídos descendieron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron una raza híbrida de descendientes conocida como Nefilim. Tales historias son tan antiguas como la humanidad misma. Entienda cómo estas historias comprenden la mayor parte de los mitos, leyendas, religiones y supersticiones del mundo y cómo afectarán nuestro futuro. Durante años, la hipótesis extraterrestre ha dominado el campo de la ufología. Sin embargo, hay otra teoría que podría proporcionar respuestas más sustanciales al fenómeno ovni. Este video de Supercrack Estrella explora el margen de la hipótesis extradimensional para mostrar la asombrosa posibilidad de que los ovnis y sus pilotos se originen en una dimensión superior, y que serían definitivamente lo que la Biblia denomina como ángeles caídos. Desde una perspectiva única, esta investigación habla sobre el misterio ovni tanto desde el punto de vista de la Biblia como desde los planes internos de la hermandad satánica. ¿Está Satanás acaso detrás del fenómeno extraterrestre? Yo tengo claro que sí, desde hace muchos años. El fenómeno ovni parece ser tan antiguo como la historia. De hecho, mucho antes de que el hombre mismo pudiera volar, la gente veía cosas inexplicables en el cielo. Sin embargo, no todos los avistamientos antiguos en el cielo fueron explicadas tan fácilmente. Muchos de los pueblos antiguos sabían bastante acerca de las cosas astronómicas. Por ejemplo, los magos que predijeron el nacimiento de Jesucristo al observar un evento estelar. Incluso algunos de los cronistas más antiguos y varios sabios estaban desconcertados por algunas de las cosas que observaban en los cielos. El período ovni moderno parece haber comenzado en la última parte de la década de 1800, ese siglo fue una época de gran fermento social, científico y religioso. Vio el surgimiento de la revolución industrial, el nacimiento de nuevas religiones como el espiritualismo, el mormonismo y la ciencia cristiana. La teoría de la evolución de Darwin surgió para desafiar a la Biblia. También fue cuando los hombres comenzaron a trabajar en serio en sus intentos de poder volar. La última parte del siglo XIX fue también la época en que nacieron dos prodigios malvados, ambos en el mismo año, 1875. La Sociedad Teosófica de Helena Petrovna Blavatsky y el hombre que llegó a ser conocido como Aleister Crowley. La Sociedad Teosófica es la abuela de todas las organizaciones modernas de la nueva era, y los escritos de su fundadora, Helena Blavatsky, contienen los conceptos básicos de la nueva era, que desde entonces han llegado a cubrir todo el panorama metafísico mundial. Aleister Crowley, quien desdeñaba a Blavatsky, era un genio brillante, pero retorcido, a quien le gustaba ser llamado el hombre más malvado del mundo. Tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la magia del siglo XX. Tanto Crowley como la Sociedad Teosófica serán importantes a medida que unamos estos diversos hilos. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los ovnis? Quizás mucho. En la década siguiente, se produjo el primer brote de ovnis. Un brote, en la jerga ufológica moderna, se refiere a un período de tiempo en que ocurrió una cantidad considerable de avistamientos de ovnis. Puede haber cientos de ellos en todo el mundo en un mes determinado. Estos brotes, que comenzaron en la década de 1890, recordemos que el primer portal dimensional lo abrió Nikola Tesla en el año 1889, en la Provenza francesa, y que el pintor Van Gogh estaba en ese portal y lo dibujó en su cuadro La Noche Estrellada. Ahora parecen ocurrir aproximadamente cada 4 años, durante un período de 1 a 6 meses o a un año. Los avistamientos se extinguen y reaparecen poco menos de 4 años después. Este ciclo misterioso comenzó hace aproximadamente un siglo.
Cataclismo interestelar en Siberia. El siguiente evento fue un contacto realmente grande que aún sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. En 1908 en Tunguska, Siberia, una especie de objeto enorme salió de las estrellas. El resultado del impacto, o tal vez la detonación aérea, fue una explosión de algún tipo de nave atómica o dispositivo de poder inimaginable. Recuerda, esto fue casi 40 años antes de que los seres humanos explotaran la primera bomba atómica. Esta explosión arrancó árboles como palos de fósforos a 20 millas del punto cero. La luz del lugar del accidente era tan brillante que a 500 millas de distancia, la gente podía leer de noche sin luz artificial. Todo rastro de vida fue destruido alrededor del sitio. 20 años después. En el oeste, estábamos empezando a comprender la radioactividad, y los rusos sabían incluso menos que los europeos y los estadounidenses. Como era una parte tan desolada del mundo, nadie está seguro hasta hoy en día si se tratara de un meteorito gigante o una nave espacial, debido a la falta de testigos oculares cercanos. Sin embargo, no se encontró ninguno de los escombros meteóricos habituales en el lugar del accidente cuando finalmente se investigó. Sin embargo, parecería inusual que un meteorito simple, aunque grande, estalle como un dispositivo termonuclear. La Dama de Blanco. Ni siquiera una década después, en Portugal, se produjo otro avistamiento famoso, a la vista de decenas de miles de personas. Sin embargo, lo que estamos a punto de describir rara vez se considera un ovni. Es importante, sin embargo, que lo examinemos como tal. En 1917, en la pequeña ciudad de Fátima, Portugal, 3 niños comenzaron a recibir visitas de una mujer vestida de blanco. Esta mujer bajó en una brillante bola de luz, vestida con una túnica blanca. Aunque la entidad fue identificada como la Virgen Santísima o Nuestra Señora de Fátima, el contacto entre ella y los niños conlleva casi todas las características de lo que hoy llamaríamos un encuentro cercano del tercer tipo. Encuentro cercano del tercer tipo, SEC-3. Donde un observador ve de cerca al piloto del ovni e incluso puede intercambiar algún tipo de conversación con el piloto. Además de darles a los niños varios mensajes que reforzaban la doctrina católica, la dama predijo una señal espectacular en los cielos, Lucas 21:11. El día en que ocurrió esto fue originalmente lluvioso, con una nubosidad pesada. El signo celestial consistió en que el sol, o algo que emergió de detrás de las nubes y se parecía al sol, se movía erráticamente alrededor del cielo ante la vista de miles. Este brillante orbe hizo diversos movimientos y luego desapareció. Estaba descrito como el sol, pero aún así podría haber sido un ovni. Por supuesto, un católico devoto estaría en desacuerdo con esto. Ciertamente, Dios podría haber permitido al sol hacer estas cosas. Pero si lo hizo, ¿por qué fue un fenómeno tan localizado? Si el sol realmente estuviera saltando alrededor del cielo como un frisbee, seguramente todos en ese lado de la tierra lo habrían visto. Ellos no lo hicieron, solo los peregrinos en Fátima y sus alrededores lo vieron. Esto nos lleva a creer que era, de hecho, una especie de ovni o proyección holográfica. Tampoco la aparición de Fátima sería la primera gran agiofanía religiosa en tomar un significado completamente diferente cuando se examinara a la luz de los estudios sobre ovnis. Si examinamos otra aparición famosa que es solo unos 90 años más antigua que Fátima, vemos elementos ovnis comunes. Cuando el profeta fundador del mormonismo, José Smith, tuvo su primera visión, se lee asombrosamente como un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Yo no creo que haya mucha vida inteligente en este planeta, mucho menos en otros planetas. Hablando en serio, la Biblia no nos proporciona ninguna evidencia de que Dios haya creado otras criaturas en ningún otro planeta diferente que no fuera la Tierra. La Biblia menciona un listado de más de media docena de seres que debieron haber sido creados por Dios antes que el hombre. Sin embargo, estos seres no parecen estar sujetos a las mismas leyes naturales y físicas que nosotros los seres humanos. Dios es capaz de haber creado otros seres si así lo hubiese deseado, pero yo no creo que Dios tenga esa sorpresa preparada para uno de estos días. Mis hijos, aquí están sus primos. Si Dios ha creado otro planeta con seres humanos en él, el hombre llegará a enterarse y no creo que Dios vaya a jugar esos jueguitos, sabiendo él lo que los científicos dirían inmediatamente. El hecho de que la Biblia guarda silencio total con respecto a este tema me hace pensar que no hay otros seres como nosotros en el universo. ¿Qué es un ovni?
50% de la población americana cree en los denominados ovnis, objetos voladores no identificados. Es increíble que una cantidad tan inmensa de personas crean en una noción falsa. Esta es, sin embargo, una noción falsa que la Iglesia no ha tratado de enfrentar. La gente está engañada y continuará estando engañada. Pero ¿por qué no proporciona la Iglesia respuestas a este tema? Porque muchos reportes de visiones de ovnis pueden ser fácilmente explicados por medios naturales, ya que muchos no son más que visiones de estrellas, meteoros y hasta del planeta Venus. ¿Son los reportes de ovnis recientes? En Japón se reportaron visiones de ovnis más de 2000 años antes de Cristo. Existen dibujos muy antiguos grabados en las rocas de ovnis. Es por eso que muchos dicen que la rueda dentro de otra rueda se trata de un ovni. Muchos grupos que defienden la existencia de los ovnis llegan hasta declarar que estos extraterrestres fueron los responsables de que el hombre lograra los más grandes descubrimientos de la historia, tal como el descubrimiento de la manera de hacer fuego. Fraudes. No obstante a que muchas visiones son visiones de planetas, estrellas, meteoros y otros fenómenos naturales, otras visiones no son más que fraudes. Algunas de las más famosas fotografías de ovnis han sido probadas como fraudes en los que se usaron juguetes, modelos, y hasta tapas de latas de basura. El increíble fraude de la autopsia extraterrestres. Hace unos años salió al aire una película donde se llevaba a cabo una autopsia a un extraterrestre. La película se llamaba Alien Autopsy, la autopsia al extraterrestre. Esta gente alegaba que después de que un ovni se estrellara en un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos llamado Roswell, una autopsia fue llevada a cabo al cuerpo de uno de los extraterrestres que tripulaban la nave. La historia alega que no importando la conspiración gubernamental para esconder la existencia de este cuerpo, este filme había sido filtrado del laboratorio donde se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico y la prensa se hizo de él. Esta película vendió millones de copias inmediatamente. Sin embargo, recientemente la película fue analizada por los laboratorios Kodak, entre otros, y se ha demostrado que el filme no es más que un fraude. El incidente se supone que debió haberse grabado hacía décadas, cuando el incidente sucedió en Roswell. Sin embargo, un adolescente que fue contratado para filmar la película fraudulenta no pudo contenerse y le dijo la verdad a sus amigos. El escándalo estalló y sorpresa. Usted puede ver al adolescente en la película todavía con su cara de adolescente. En otras palabras, el hecho de que el joven apareciera en el filme de la misma edad que tenía en el momento cuando se descubrió la verdad, demuestra que él estaba diciendo la verdad y que la película había sido un filme reciente y por tanto un fraude. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación real de los reportes de visiones de ovnis? En mi opinión personal, los extraterrestres y sus ovnis son espíritus malignos, ángeles caídos, enviados al mundo para engañar a la gente para que crean que existen otras formas de vida. Una especie de fuerza superior, más sofisticados, más avanzados tecnológicamente y hasta una alternativa al mismo Dios de la Biblia. Muchos de estos grupos alegan que han sido los extraterrestres quienes nos han creado. De acuerdo con los reportes, estos extraterrestres parecen tener una increíble inteligencia, muy superior a la nuestra. Eso es exactamente lo que sucedería si estuviéramos hablando de seres angélicos, caídos. Tanto los demonios, como los extraterrestres o ángeles caídos, desean que la humanidad los acepte. En la mayoría de los reportes, los extraterrestres se presentan como servidores y amigos de la humanidad. Ellos desean sustituir a Cristo y llevarnos a una nueva era de paz. Creer en esto significaría socavar el mensaje del Evangelio. Es asombroso notar cómo, después del 1968, cuando se prohibió la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas públicas de Estados Unidos, las visiones de extraterrestres se han hecho más y más frecuentes. No solamente se reportan visiones, sino también encuentros cercanos con extraterrestres. ¿Nota usted cómo los fundamentos bíblicos han sido sustituidos por fundamentos no bíblicos? Estos espíritus han aparecido miles de veces en los últimos siglos. Estos extraterrestres continúan apareciendo y ahora hasta están secuestrando o raptando seres humanos. ¿Qué sucede con los famosos secuestros o raptos de seres humanos por parte de los extraterrestres? En mi opinión personal, esta gente realmente no es físicamente raptada, sino que estos seres espirituales malignos alteran el estado mental, donde la persona cree haber estado en algún otro lugar. Muchos de los que son raptados cuentan que durante el tiempo en que son raptados los extraterrestres los someten a experiencias horribles y a experimentos horrorosos. Estos experimentos más tarde causan enfermedades, miedo incontrolable y constantes pesadillas. Decenas de estas personas se han reportado con desviaciones mentales serias,
personas y está registrado que un número significativo termina por suicidarse. Se reporta que tal y como ocurre en las manifestaciones demoníacas, los extraterrestres pueden poseer cuerpos físicos y hasta causar fenómenos en el mundo físico. ¿Existe alguna relación documentada entre el satanismo y los extraterrestres? William Goetz escribió un libro titulado OVNIs, Amigos, Enemigos o Fantasía, nos revela algo que la prensa no se atreve a revelar. Todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido raptados, todos han entrado en contacto con religiones tales como el budismo, yoga, brujería, lectura de barajas, magia, además del uso extremo de drogas alucinógenas. Goetz también nos dice que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de extraterrestres. Estos extraterrestres ofrecen una entrada pacífica hacia el nuevo milenio, sin embargo, debido a lo que sucede a los raptados, es obvio que estos seres no son amistosos en lo absoluto. Si así lo fuera, ¿cómo justificar raptar a una persona contra su deseo? Existe una agenda evolucionista detrás del programa espacial de los gobiernos, que designan dinero para estas investigaciones. La evolución está íntimamente ligada a estos fenómenos paranormales. Si en realidad la vida evolucionó en la Tierra, entonces pudo haber evolucionado en otros lugares también. Sin embargo, esta página está repleta de evidencias de que la vida no ha evolucionado. Los únicos seres además de nosotros en el universo son los seres espirituales creados por Dios antes de nosotros. Estos seres son benignos o malignos. Ustedes se darán cuenta de las actividades que tanto los seres benignos como los malignos han estado llevando a cabo con la raza humana desde los días de la creación y sacarán sus propias conclusiones. Los evolucionistas invierten miles de millones de dólares en busca de vida en otros planetas, cuando la Tierra tiene tanta evidencia de un creador inteligente en cada fenómeno observable en la misma Tierra. Este precioso sistema solar, con sus planetas y sus cometas, solamente puede ser fruto de la sabiduría y el dominio de un ser poderoso e inteligente. Este ser lo gobierna todo, no como el aliento del mundo, sino como el Señor sobre todo lo que existe. Es debido a su dominio que él merece ser llamado Señor Dios, Gobernador Universal. Isaac Newton. ¿Por qué busca la gente una fuente de inteligencia diferente a Dios? ¿Por qué se niegan a creer en Dios? Una vez una persona recibe respuestas convincentes cargadas con evidencias de la existencia y la creación divina, él se ve atrapado ante la disyuntiva de tener que decidir. Generalmente ellos no aceptan la verdad de Dios, porque hacerlo significa tener que hacer un compromiso moral, y muchos no están dispuestos a hacerlo. Es posible que llegue el tiempo cuando más personas crean en extraterrestres que en Dios, y ese es el plan de Satanás desde la creación. Decir al hombre qué hacer, por lo tanto dudar de las direcciones de Dios, el verdadero creador. Ver Génesis 3. ¿Tiene el rapto de la iglesia alguna relación con los raptos de los extraterrestres? La Biblia nos dice durante la gran tribulación, muchos demonios serán liberados, más y peores que los que hay ahora. En estos mismos momentos es obvio que la influencia demoníaca ha incrementado. ¿Ha escuchado hablar de la madre que ahogó sus 5 hijos? ¿Del señor ruso que mató a su esposa embarazada y a 3 otros miembros de su familia? ¿De los jovencitos que asesinaron a una docena de sus compañeros en la escuela? Etcétera, etcétera, etcétera. Es indudable que cuando el rapto de la iglesia ocurra, el suceso se achacará a los extraterrestres, y seguramente se dirá que ha sido un rapto en masa perpetrado sobre las personas espirituales por parte de extraterrestres, pero aquellos que aleguen esto prontamente serán desmentidos, porque son tantos los que ahora van a la iglesia y otros a quienes se les ha predicado, pero que orgullosamente se niegan a venir a los brazos de Cristo, que ellos mismos serán los testigos principales de lo que habrá sucedido. Muchos de estos que van a la iglesia y creen que por eso se salvarán, uno de estos días se llevarán una gran sorpresa. Es en Cristo donde está la salvación, no en iglesia alguna. 2020. Si eres de los que piensa que el año 2020 es el peor de la historia debido, entre otras cosas, a la pandemia del COVID-19, ahora, parece que lo peor no ha pasado. Este año viene con 2 predicciones apocalípticas, y eso que ya hemos sobrevivido al 21 de junio. Jeanne Dixon, una conocida astróloga y vidente estadounidense del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en 2020.
pero no señaló un día concreto, así que tendremos que esperar unos meses para saber si su profecía se cumple o no. Eso sí, previamente predijo que el mundo terminaría el 4 de febrero de 1962 y aquí estamos. Jeanne L. Dixon fue una conocida astróloga y supuesta vidente estadounidense del siglo XX, famosa debido a sus columnas de astrología en periódicos, sus predicciones publicadas, o su biografía. Dixon supuestamente predijo el asesinato del presidente John F. Kennedy, el 13 de mayo de 1956, en la Parade Magazine escribió que la elección de 1960 sería ganada por un demócrata y que sería asesinado o moriría en funciones. Ella luego predijo que en la elección de 1960, Nixon sería el vencedor, y que JFK perdería. En 1956 anunció que el presidente sería también asesinado o muerto en funciones, aunque no necesariamente en su primer mandato. En 1965 predijo que en este siglo un papa será herido corporalmente. Después que esto ocurra, la cabeza de la iglesia llevará otra insignia. En parte esta predicción se cumplió, ya que en 1981 Juan Pablo II fue herido en un atentado perpetrado por Mehmet Ali Aka. Se cuenta la vida y las profecías de la vidente Jeanne Dixon, quien predijo sucesos tan trascendentes como el suicidio de Marilyn Monroe, la partición de la India, el comunismo en China, el asesinato de Kennedy, entre otros grandes acontecimientos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.